El 5 de enero de 1515, Carlos fue declarado mayor de edad, tomando posesión del condado de Flandes, hasta la fecha regentado por su tía Margarita. Guillermo de Croix fue el gran beneficiado, porque se deshizo de Castellanos y de Margarita, con la que no se llevaba bien y no coincidían en nada. Margarita era partidaria de la alianza con Inglaterra, para proteger los puertos de un posible ataque inglés, mientras que Guillermo prefería a los franceses, a pesar de ser enemigos de los borgoñones. La cuestión es que Margarita no podía ver a los franceses, porque cuando tenía 2 años la prometieron con el delfín Carlos, y se marchó a vivir a la corte francesa, donde permaneció 10 años bajo la tutela de Luis XI. Pero a la muerte de este, los regentes de Carlos VIII decidieron romper dicho compromiso y casarlo con Ana de Bretaña. Al año siguiente de la proclamación de la mayoría de edad de Carlos, moría Fernando el Católico, dejándole como heredero y gobernador de la monarquía española mientras viviese su madre Juana, y como regentes, hasta su llegada, al cardenal Cisneros en Castilla y al arzobispo de Zaragoza en Aragón. Pero Carlos tardaría más de 1 año y medio en venir a España. Las razones eran varias: que si tenía que resolver algunos asuntos en sus territorios, que si no tenía dinero para el viaje, pero la razón principal era su preocupación con el reciente rey de Francia, Francisco I, que pudiera aprovechar su ausencia para tramar algo contra la seguridad de Flandes. Tenía motivos para no fiarse de él. Francisco de Angulema, coronado como Francisco I a la muerte de Luis XII de Francia en 1515, fue el primero en aparecer cronológicamente en las páginas de la historia. Nació en Cognac el 12 de septiembre de 1494, hijo de Carlos de Valois y de Luisa de Saboya. Esbelto y de facciones agradables, a pesar de su nariz prominente, su fama de caballero galante fue proverbial en la corte parisina. Ambicioso y dispuesto a cubrirse de gloria militar, no tardó en impulsar una política expansionista que alteraría el delicado equilibrio europeo en los comienzos del siglo XVI. A pocos meses de su designación, encabezó una fuerza de 30.000 soldados para recuperar Milán, antigua posesión francesa, gobernada por el duque Maximiliano de Sforza, aliado del Papa León X y del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo. Una batalla cerca del pueblo de Marignano termina con la resistencia del duque y otorga a Francisco su primer galón como guerrero invencible. La elección del joven rey para demostrar sus ambiciones de poder no había sido casual. El milanesado no solo era una constante reivindicación de Francia, sino que se había transformado en un centro geopolítico de primer orden para las potencias europeas. Desde allí, Francisco podía influir sobre los estados pontificios, sobre las posesiones del emperador Maximiliano y sobre potencias marítimas como Venecia y Génova. De hecho, la victoria de los franceses obligó al Papa a negociar un nuevo concordato. El soberano francés tenía ahora el derecho de designar obispos y abades, un privilegio especial que incrementó el prestigio de Francisco I en la corte parisina, la más culta y refinada de toda Europa. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francisco I, rey de Francia, encarnaron a su manera la transición entre el mundo medieval y el renacentista en la Europa del siglo XVI. Parco y piadoso uno, veleidoso y frívolo el otro. Ambos fueron testigos y protagonistas principales de uno de los procesos de cambio más importantes en la historia de la humanidad, pero nunca lograron complementarse y conciliar sus intereses. En marzo de 1816, Carlos fue proclamado rey en Bruselas, no gobernador, como estipulaba el testamento de Fernando el Católico, y como respeto a Juana, ella figuraría en primer lugar. Desde Castilla, Cisneros y el Consejo Real reclamaban que Juana era la reina de Castilla,
y que si insistían en proclamar rey a Carlos, podría producirse un levantamiento. La corte de Bruselas pasó de estas observaciones. ¿Qué les movió a los consejeros de Carlos a tomar esta decisión? Por un lado, Carlos tendría más posibilidades para suceder a su abuelo Maximiliano, siendo rey y no gobernador. En segundo lugar, querían acabar con el naciente partido que apoyaba a su hermano Fernando para su ascenso al trono de España. Cisneros cedió y quedó desautorizado. Muchos de los que aspiraban a ocupar cargos públicos o beneficios eclesiásticos en esta nueva etapa se dirigieron a Bruselas, donde sabían que sus deseos iban a ser satisfechos. Por el reino corría el rumor de que en Flandes los oficios y beneficios se vendían al mejor postor. La regencia de Cisneros fue muy complicada. Tuvo que defender las fronteras de Navarra ante las pretensiones de invasión desde Francia de Juan de Albret, así como abortar los intentos franceses de conquistar Nápoles y Sicilia. Y en Castilla hubo constantes revueltas nobiliarias que pusieron al reino al borde de la anarquía. Ante esto, Cisneros intentó formar una milicia armada de 30.000 hombres, repartidos en pequeñas guarniciones, que estuviera al servicio de la corona y que pudiera intervenir siempre que lo exigieran las circunstancias. La llamó gente de ordenanza. El proyecto fracasó por la oposición de la nobleza. Sin embargo, tendrá consecuencias a corto plazo. Las armas adquiridas para esta milicia quedaron en manos de los ayuntamientos, y allí irán a buscarlas los comuneros en 1520. En el año 1517, Carlos de Habsburgo se disponía a viajar desde Bruselas a la península para posesionarse de las coronas de Castilla y Aragón. En aquel tiempo la situación en los reinos hispánicos era bastante problemática. La muerte de Fernando el Católico, acaecida en 1516, planteaba graves incógnitas sucesorias. Acababa de morir también el anciano cardenal Cisneros, regente en Castilla desde la muerte de Fernando. En el palacio de Tordesillas se encontraba recluida Juana, legítima heredera de la corona, pero apartada del gobierno a instancias de su marido y de su padre. Por esta época tenía 38 años. Su única compañía y consuelo era su hija Catalina, nacida tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506, a la que Juana se aferró mientras le fue posible. Desde que llegara a Tordesillas, su retiro se irá convirtiendo paulatinamente en un encierro, su palacio en una cárcel y su rebeldía en una excusa para exhibir su posible locura. ¿Estaba Juana realmente loca o fue víctima de las ambiciones sucesivas de un esposo, un padre y un hijo? La sociedad hispánica miraba con inquietud la subida al trono de este príncipe flamenco, desconfiando del séquito extranjero que le acompañaba. ¿Cómo reaccionarían el pueblo, la nobleza y la propia Juana ante las pretensiones de Carlos?